Tengan muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Continuaremos en esta mañana con nuestra serie en el Evangelio de Marcos y toca el turno en el capítulo 14 a los versículos del 53 hasta el 65 en este mensaje titulado Un tribunal de mentiras. Dice así la palabra de Dios. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y decirle: ¡profetiza! Y los alguaciles le daban de bofetadas. Oremos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias por este domingo. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, Señor, por ir a sufrir a esa cruz por nosotros. Señor Jesús, gracias te damos por tu obediencia hasta la muerte. Sin esa obediencia no seríamos salvos. Y Padre, gracias te damos por darnos a tu Hijo. Ahora darnos, Señor, el entendimiento. Danos, Señor, de tu Santo Espíritu para ver, Señor, la majestad de la persona de tu Hijo Jesús. Que corramos a Él en arrepentimiento y fe, Señor. Que no confiemos, Señor, en nosotros mismos. Que no confiemos en nuestras ideas. Que no confiemos, Señor, en lo que nuestra carne quiere, sino en lo que tú quieres, Señor. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos míos. No ha existido, mis hermanos, en toda la historia del derecho constitucional o el Código Penal, un juicio más ilegítimo que el juicio contra Jesús de Nazaret en el año 30 de nuestra era por las autoridades judías y romanas de la época. Fue un juicio lleno de intrigas, conspiración, sobornos, corrupción y mentiras al más alto nivel. Durante la madrugada y mañana antes de ser crucificado, Jesús compareció ante los tribunales un total de 6 veces. Y es que, hermanos míos, el final de la vida de Jesús está conformado básicamente por 4 eventos. Ya lo vimos el primero, el arresto. Tenemos también el juicio de los judíos que veremos en esta mañana. Después, más adelante, veremos el juicio de los romanos y por último su ejecución. Cada uno de esos 2 juicios, el juicio judío y el juicio romano, constó cada uno de 3 audiencias. Y dicho sea de paso, mis hermanos, ninguno de los evangelistas, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, nos narran los 6 diferentes acontecimientos en esas audiencias. Hay que leer los 4 evangelios para ver el proceso completo. El primero de esos juicios, hermanos míos,
fue el juicio judío. Esto fue ante las autoridades religiosas de la época. Constó primero de un interrogatorio ante Anás, algo que Marcos no registra, pero sí nos lo narra Juan en el capítulo 18, versículos del 19 al 24. En segunda instancia está una acusación formal ante Caifás. Y tercero, el dictamen final o el veredicto. Esto es, la sentencia de muerte sobre Jesús por parte del Sanedrín judío. Después de eso, mis hermanos, Jesús fue entregado a las autoridades romanas porque los judíos no tenían la autoridad de ejecutar la pena de muerte. Todo lo que podían hacer es presentar las evidencias que tenían que supuestamente condenaban al culpable, en este caso a Jesús, y dejarlo a la corte civil. Los romanos tenían que usar su autoridad para ejecutar dicha condena, por lo que a Jesús lo llevarían después a un segundo juicio, el juicio civil, que también constaría de 3 diferentes audiencias. Primera audiencia, un interrogatorio preliminar ante Pilato. Después Pilato lo mandaría en un segundo interrogatorio ante Herodes, quien lo enviaría de regreso a Pilato para, tercero, sentenciarlo a muerte y ordenar la ejecución del fallo dictado por la ley. Y lo que vamos a ver en esta mañana, mis hermanos, en los versículos 53 a 65, es precisamente la comparecencia de Jesús ante el sumo sacerdote y el Sanedrín y su sentencia a muerte. Esto es, hermanos míos, la manera en que, de manera oficial, Jesús es condenado a muerte en la cruz. Comencemos entonces, hermanos míos, con el punto número 1 en esta mañana, que lo encontraremos en el versículo 53. Y el título de este punto es los acusadores corruptos. Dice el versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. ¿Trajeron quiénes? Los oficiales judíos y los soldados romanos que habían llegado a arrestar a Jesús en Getsemaní. Este grupo de gente, tanto de soldados, la guardia civil, como también los oficiales del Sanedrín, llevan a Jesús hasta el sumo sacerdote. Cuando se llevaron a Jesús, hermanos míos, se lo llevaron amarrado. Esto es lo que nos dice Juan capítulo 18, versículo 12. Vemos que Juan registra lo siguiente ahí en el versículo 12 del capítulo 18. Dice así la palabra de Dios. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Hermanos míos, Jesús está amarrado, principalmente de las manos. Y esto es, hermanos míos, lo que vemos que simbólicamente apunta a Jesús como aquel cordero que iba a ser inmolado por nuestros pecados. Porque es así como se amarraba el cordero de patas para llevarlo al sacrificio. No había necesidad de amarrar a Jesús. Hemos visto ya eso. Jesús era manso, era humilde. Él no iba a resistir el arresto. Sin embargo, a pesar de que Jesús estaba cooperando con la Guardia Civil, estaba cooperando con el escuadrón romano, a pesar de lo que vimos el domingo pasado, incluso sanó la oreja de un hombre al que se le habían cortado de un tajo por Pedro, decidieron amarrarlo, llevárselo como un animal salvaje. Y como dije, mis hermanos, esto nos deja ver cómo, del mismo modo en que el cordero era atado para el sacrificio, así Jesús fue atado por sus captores y fue llevado para ser condenado a muerte. Ahora, mis hermanos, dice que se lo llevaron al sumo sacerdote. ¿Quién es este sumo sacerdote? Oficialmente y legalmente, los judíos reconocían a Anás como sumo sacerdote. Pero, cuando los romanos ocuparon Jerusalén, quisieron poner en lugar de Anás a otro hombre que les sirviera mejor a sus intereses. Y llegaron al acuerdo de nombrar como sumo sacerdote a Caifás. Caifás es el yerno de Anás. De esta manera, mis hermanos, en teoría y siguiendo la ley, hay un solo sumo sacerdote. Pero en la práctica se podría decir que habían dos, porque Anás tenía demasiada influencia en todos los asuntos del Sanedrín. A manera de protocolo, mis hermanos, Jesús es llevado primero ante Anás y después ante Caifás. Y ahí mismo en el capítulo 18 de Juan, en el versículo 13, nos lo dice. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Ambos
personajes, mis hermanos, tanto Anás como Caifás, vivían en el mismo palacio. Y sí, escuchó usted bien, vivían en un palacio. En el mismo palacio una sección estaba destinada para que Anás viviera, mientras que el otro lado de ese palacio estaba destinado para que Caifás viviera. Y había un patio, y es ahí en ese patio en donde llevan a Jesús. Dice el versículo 53, se reunieron los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Eso es lo que nos dice el texto. Este grupo de ancianos, hermanos míos, es el Sanedrín judío. La palabra Sanedrín significa concilio. Este es el concilio de sabios, ancianos, maestros de Israel. Son 70 ancianos y un sumo sacerdote. Esto, hermanos míos, sería el equivalente de la Suprema Corte de Justicia. Ellos estaban encargados de legislar los asuntos en la tierra de Israel. Los romanos habían tomado Jerusalén, habían tomado a la nación de Israel, pero habían dejado y habían permitido que los judíos legislaran ciertos asuntos internos. Sin embargo, no tenían autoridad para ejecutar la pena de muerte. Es por eso que Jesús tendría después que comparecer también ante la ley civil romana. Jesús, hermanos míos, está amarrado frente al sumo sacerdote y todo el Sanedrín. Y esto es algo ahí como entre la 1 de la mañana y 3 de la mañana. Notemos cómo, hermanos míos, hay dos diferentes esferas de autoridad en este momento. Por un lado está la autoridad religiosa encargada de los asuntos de Israel, pero por otro también está la sociedad civil. Está el gobierno civil. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Roma invadió, como dije, Jerusalén, Israel tuvo que tomar una decisión. Los líderes de la nación tuvieron que tomar una decisión. O pelean y mueren a filo de espada contra los romanos, porque el imperio romano tenía la fama, y la verdad es que no tenían oportunidad, el pueblo de Israel contra los romanos, de rendirse o pelear. Y ellos habían decidido rendirse y tener cierto tipo de concesiones para poder seguir viviendo. Es por eso, hermanos míos, que vemos estas dos cosas. Vemos por un lado a los ancianos de ese Sanedrín que tienen que enjuiciar a Jesús, pero por otro no pueden tomar la decisión final, sobre todo porque ellos querían sentenciarlo a muerte. Tenían que recurrir al gobierno civil de los romanos. Punto número 2 en esta mañana, hermanos míos, vemos el discípulo cobarde. Eso está en el versículo 54. Dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. La realidad, hermanos míos, es que habrá mucho que decir acerca de Pedro cuando en la gracia del Señor el próximo domingo lleguemos a los versículos del 66 al 72. Sabemos que Jesús había dicho que Pedro le negaría 3 veces y eso va a ocurrir. Pero antes de que eso ocurra, vemos que Pedro le siguió de lejos. Preguntémonos por ahora, hermanos míos, si esta es la manera en que se debe seguir a Jesús. Dice el texto, Pedro le siguió de lejos. Hermanos, Pedro amaba a su maestro profundamente, pero también fue profundamente cobarde. Se llenó de miedo y huyó. Jesús lo sabía. Jesús se los había dicho. Jesús lo profetizó. Todos me abandonarán. Todos se escandalizarán de mí. Sin embargo, hermanos míos, vemos que en algún momento, en esa huida, Pedro seguramente se detiene. Pedro seguramente se pone a pensar en qué pasará con su maestro. Y ahora, ese amor por Cristo, ese amor que lleva adentro, lo mueve. Ese amor le hace volver. Pero vemos, hermanos míos, que su mismo miedo le hace volver, pero seguirlo a la distancia. Seguirlo de lejos. Aquí vemos lo que sucede, mis hermanos, con un corazón con amor con Cristo, pero cobarde. Un corazón con amor por el Señor, pero miedoso, temeroso, asustado y con falta de confianza en Él. Esto, hermanos míos, es lo que sucede con un corazón que ha escuchado la verdad, conoce la verdad, sabe que Cristo habla la verdad, pero tiene miedo de hacer como Jesús dice. Prefiere seguir a Cristo a la distancia. Prefiere seguir a Cristo a lo lejos, que no me identifiquen con Él.
Quiero seguirle, pero que no sepan que soy su discípulo. Quiero seguirle, pero voy a hacer las cosas a mi manera. Pedro regresa a ver qué pasa con su maestro. El amor lo mueve. Sin embargo, le sigue de lejos. Sin embargo, no quiere que nadie sepa que es uno de los 12. El temor lo aleja de Jesús. El temor le hace esconderse, le hace apartarse, le hace distanciarse de Cristo. El temor, hermanos míos, ante las consecuencias de ser identificado como cristiano, siempre te mantienen lejos de Jesús. Siempre que conoces la verdad, que has venido a la verdad y sabes lo que el Señor manda, pero decides rehusar hacer su voluntad, te mantiene lejos de Cristo. No importa que estés ahí, a la distancia mirando. Estás lejos de Jesús. No hay manera de ser cristiano en secreto y al mismo tiempo estar cercano a Jesús. El amor a Cristo, atención, el amor a Cristo te acercará a Él, o el temor a los hombres te alejarán de Él. No pueden haber las dos cosas al mismo tiempo. No puedes estar al mismo tiempo acercándote a Cristo, pero al mismo tiempo alejándote de Él. O estás haciendo una cosa o estás haciendo otra cosa, la otra. Y la evidencia de eso es, ¿estás claramente tú mirando a Cristo, pero volteando la cara y diciendo, sí Jesús, pero mejor no? Sí maestro, eso dices, pero mejor de lejos. Sí maestro, pero no quiero pasar por las pruebas, las aflicciones y todo aquello que implica seguir tu voluntad. Mejor te veo de lejos. Anda tú, que yo aquí soy tu porrista. Yo de aquí digo amén, amén, pero no me pidas seguirte así. Es demasiado. Hermanos míos, miren a Pedro, sentado con los alguaciles, calentándose en el fuego, dice la Escritura. Si tú no quieres ser identificado como cristiano, o tú no quieres someterte a la voluntad de Dios que ha revelado en la Escritura, debes preguntarte sinceramente en qué bando estás tú. Tienes que preguntarte sinceramente. Y te lo digo, hermano mío, hermana mía, por amor a tu alma, porque tu destino eterno está en juego. Tienes que preguntarte, ¿de qué lado estás tú? ¿Entre quiénes estás sentado? Porque estar sentado con los alguaciles calentándose al fuego, lejos de Jesús, es muchísimo más fácil y cómodo que ser atrapado y ser enjuiciado juntamente con Él. De eso no hay duda. Sabemos lo que es más fácil y lo que es más cómodo. Pero no se trata de mi comodidad, no se trata de lo que es más fácil, se trata de lo que el Señor ha mandado. Veamos a Jesús estando ahí. No abrió su boca y se entregó. ¿Por qué? ¿Porque no tenía derecho de hablar? No, no es eso, sino que Él quiere hacer solo la voluntad del Padre. Es muy fácil, hermanos míos, buscar calentarse al fuego, los beneficios de estar encubierto, en secreto, no como cristiano, y estar entre aquellos que tampoco son cristianos. Pero recuerda que estos son los que mataron al Hijo del Hombre, mientras que muchos otros después de Jesús literalmente dieron valientemente su vida por la causa del Evangelio. Y ya lo ha dicho Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 25. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí y del Evangelio la salvará. Hermano mío, las implicaciones de ese versículo son tremendamente profundas. Tienes que morir a ti todos los días. Tienes que identificar qué es lo que tu carne quiere hacer y matarla. Porque el que pierda su vida, entonces la salvará. Por hacer la voluntad de Dios. Por el Evangelio, dice Jesús. Por causa de Cristo. Por el honor a Cristo. Para la gloria de Cristo. Voy a matar mi carne y voy a morir cada día por ti, mi Señor. El que haga lo contrario, sigue a Jesús de lejos. El que hace lo contrario, prefiere no ser identificado como cristiano y de lejos decir amén, 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 ve a morir por mí, amén, yo desde aquí te veo. Hermanos míos, mucho cuidado, que Dios nos dé la gracia para estar firmes siguiéndole a Él de cerca, no de lejos. Pidamos al Señor la gracia, hermanos míos, para pararnos con valentía. Pero escúcheme bien, no basta simplemente con pedirle a Dios, Señor, dame la gracia. Nosotros tenemos que activamente buscar esos medios de gracia.
Activamente tenemos que buscar esa intimidad con el Señor en oración. Activamente tenemos que pasar tiempo en la Escritura. Activamente tenemos que buscar la comunión con el cuerpo de Cristo y con los hermanos. Activamente tengo que buscar al Señor. Hermanos, cuando no hacemos esto, miremos a Pedro y veamos qué pasa. La única cosa que le queda a Pedro, y como dije, veremos incluso su negación. Esto es simplemente una espiral que se va desarrollando hasta el punto en que Pedro niega a Jesús. No pasa de la noche a la mañana. Pero hermanos, veamos a Pedro. Lo único que le quedó a Pedro es arrepentirse, dolerse y venir al Señor. Y si en esta mañana tú estás así, siguiendo a Jesús de lejos, viendo a Jesús a la distancia, que no te identifiquen como cristiano, que no hagamos lo que dice, simplemente veamos que Él ha hecho y con eso basta. No hay ningún requerimiento sobre mí, hermanos. Ciertamente la salvación es solo por gracia. Pero una vez salvos, hermanos, a nosotros nos corresponde mover los pies y caminar hacia adelante. No escondernos detrás y entre las personas que quieren condenar a Jesús, que no aman a Jesús, que no buscan a Cristo. Por el contrario, tenemos que ir hacia adelante nosotros. Nos va a costar, nos va a pesar, será cansado, pero no lo hacemos para buscar la salvación. Porque si hemos recibido la salvación de gracia, entonces es el Espíritu Santo el que nos capacita, nos impulsa para ir hacia adelante y hacer las cosas. Hermanos míos, tengamos muy en cuenta el no caer en ser un discípulo cobarde. Punto número 3 en esta mañana, los testigos falsos, versículos 55 a 59. Dice el versículo 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Hermanos míos, claramente este no es el capítulo 12 de Marcos. Claramente este no es aquel capítulo en que aprendimos lo que ocurrió ese martes. Si recuerdan, hermanos, el martes de las preguntas. Se acercaban a Jesús a preguntarle. Maestro, le decían. Y hacían una pregunta para tratar de inculparlo. Ya no es el martes, ya no es el capítulo 12. Este es el capítulo 14 y es viernes y estamos en el juicio contra Jesús. Estos hombres, hermanos míos, buscaban testigos. Personas que testifiquen contra Jesús y cuyas declaraciones, cuyos testimonios sean lo suficientemente perversos para sentenciar a Jesús con la pena de muerte. Ese es el objetivo, mis hermanos. En este juicio no quieren hacer averiguaciones, no quieren ponerse a indagar qué cosa sucedió, qué cosa hizo Jesús bien o qué cosa hizo Jesús mal, que sabemos que no hizo nada malo. No, ellos no quieren eso. No quieren determinar cuál será la sentencia. La sentencia está dada. Esto lo vemos desde el capítulo 14 en el versículo 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño para matarle. Esto no es un juicio real, hermanos. Esto no es un llevar la justicia a sus últimas consecuencias. No, mis hermanos, esto es solo el pretexto para poder ejecutar a Jesús. La sentencia había sido dada. Ahora hay que buscar los testigos para que soporten esa sentencia. Pero no la hallaban, dice el texto. No había nadie, hermanos míos, quien pueda decir algo contra Jesús. Esto es impresionante. Están esos 70 ancianos, está el sumo sacerdote y están buscando un testimonio, un testigo, una declaración que inculpara a Jesús. Y no la hay. No existe ninguna. Y dice el versículo 56, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Aquellos, hermanos míos, quienes testificaban falsamente. Los habían sobornado, esa era la realidad. Por parte de Caifás, por parte de Anás, el Sanedrín judío, los principales, los sacerdotes, los escribas, le habían dado 30 piezas de plata a Judas para que lo entregara. Ahora ellos han sobornado también a estos testigos. Pero estos testigos ni siquiera se ponen de acuerdo. Empiezan a decir una serie de disparates que ni siquiera concuerdan, no tienen sentido. El versículo 57 dice, entonces
levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos que la idea de este versículo 57 es que de todas las cosas y todos los disparates que se decían en ese juicio, habían unos testigos en particular, falsos testigos, pero que lo que decían podía tener de alguna manera algo válido. Había ahí una acusación que probablemente se apegaba un poco a la realidad. ¿Y qué es lo que decían? Dice el versículo 58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Esto es lo que decían ellos y llama la atención del Sanedrín, porque esta declaración es extremadamente peligrosa. Lo que está diciendo este testigo es que Jesús afirmó que destruiría el templo. Esto, mis hermanos, es lo equivalente de hoy escuchar a una persona decir que quiere hacer un atentado terrorista contra la Casa Blanca. Eso es lo que habían escuchado a Jesús decir. Esto Jesús lo dijo 3 años antes, cuando Jesús apenas comenzaba su ministerio. En ese inicio, Él entró al templo y lo limpió. Nosotros en el Evangelio de Marcos vimos cómo al final de su ministerio, Jesús regresa y vuelve a limpiar el templo. Pero eso ya lo había hecho Jesús al inicio de su ministerio. Y es ahí donde Él habla y dice, como nos dice Juan capítulo 2, en los versículos 18 a 21, leemos, y los judíos respondieron y le dijeron, o sea, después de que Jesús limpió el templo, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es la acusación que tienen contra Jesús. Este hombre es un terrorista. Este hombre está haciendo planes para atacar, para hacer un atentado contra el templo. Nuestro templo, el hermoso templo, ahí donde la gloria del Señor habita. Pero recordemos que la gloria del Señor se había apartado de ese lugar. Y no solo eso, que Jesús no se refería a eso. Versículo 20 en Juan capítulo 2. Dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Atención, versículo 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto es lo que estaba diciendo Jesús realmente. No estaba diciendo que él iba a perpetrar un atentado contra el templo. Él no era un terrorista. Lo que está diciendo Jesús es que hablaba de su cuerpo. Hermanos míos, lo que vemos aquí es casi cómico si no fuera por el hecho de que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Están acusando a Jesús de que Él iba a destruir el templo, cuando lo que está sucediendo es que esta gente está a punto de destruir el templo del que Él habló, el cuerpo de Cristo en la cruz. Esto es lo que realmente está sucediendo. Y hermanos, quiero hacer un paréntesis solo para no dejar pasar la oportunidad de mostrar algo aquí en estos textos que acabamos de leer en Juan capítulo 2, porque es bien importante. Miren cómo que después de que Él resucitó, dice el versículo 22, dice que los discípulos se acordaron que había dicho esto. Y atención, creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos míos, no se había ni siquiera empezado a escribir el Nuevo Testamento. Y los discípulos ya tenían claro que las palabras de Jesús están al mismo nivel que la escritura. Tenían clara que la escritura era la palabra de Dios y que Jesús, cada palabra que pronunció, la pronunció con la autoridad misma de Dios, porque Él es Dios. Hermanos míos, esto tenían claro los discípulos después de la resurrección. Pero regresando a nuestro texto en esta mañana, vemos cómo en el versículo 59 dice, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Ni siquiera que estas eran palabras parecidas a lo que Jesús dijo 3 años antes, ni así aquellos que testificaban contra Jesús se podían poner de acuerdo. Se contradecían, no concordaban. Y es que, hermanos, el falso testimonio, la mentira, el engaño,
es la estrategia de ataque favorita de Satanás contra el Dios Santo. Desde el huerto de Edén, el ataque comenzó en la boca de la serpiente con una mentira contra Dios. Satanás es el padre de la mentira, nos dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44. Él es el padre de mentira. De tal manera, y tengamos esto bien claro, que cada mentira tiene su origen en la voluntad del diablo. Él la engendra, él la concibe. Y sí, hermanos, cada falsedad que sale de tu boca, cada mentira que sale de mi boca, antes de salir por ella, tuvo su origen en la mente del maligno. Cada cosa en la que nosotros hablamos mentira, no nos quede duda de esto. Esa mentira nació en la mente de la serpiente antigua. Esa mentira nació, se originó. Él es el padre de esa mentira en el corazón de Satanás. Por eso Efesios capítulo 4, en el versículo 25, Pablo nos exhorta a hablar la verdad. Por lo cual, dice Pablo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Note aquí la razón que da Pablo. Es increíble, mis hermanos, cómo no solo viene una exhortación por parte de Pablo a que no debemos hablar mentira, a que debemos ser transparentes y hablar con la verdad, sino que él da la razón. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, usted, si es cristiano, ya no es hijo del diablo. Si usted es cristiano, ahora pertenece al cuerpo de Cristo. Ahora ya no debe usted en su corazón albergar el origen de la mentira como aquellos que son hijos de ira y que están bajo el dominio del maligno. Si usted es cristiano, está llamado y está exhortado a hablar siempre con la verdad, a decir la verdad. Vemos esto, mis hermanos, y pongámonos en la perspectiva correcta. Jesús está aquí. Jesús, la santidad encarnada, la perfección hecha hombre, escuchando mentira tras mentira tras mentira contra él. El diablo está hablando contra él. El acusador está sentenciando a Jesús. Está trayendo delante de Jesús una acusación falsa. Obviamente a través de estos corruptos, falsos testigos y falsos jueces, corruptos también. ¿Alguna vez te han acusado o han rumoreado algo contra ti? ¿Alguna vez han dicho cosas que no son verdad, que son mentira? ¿Te han difamado alguna vez? ¿Y cómo te sentiste, hermano? ¿Cómo te sentiste, hermana? Cuando hablaron a tus espaldas y te enteraste y dices, todo eso es mentira. Nada de eso es verdad y la gente lo está creyendo. ¿Cómo reaccionaste o cómo reaccionarías en un caso como ese? Pues ahora debemos mirar, mis hermanos y hermanas, cómo reaccionó el Hijo amado del Padre ante el ataque de la mentira. Cómo reaccionó aquel que es sin pecado, el Hijo en el que el Padre se complace. Y es que esto debe impresionarnos sobremanera. Jesús es santo y está siendo calumniado. Todo lo que están diciendo contra él es absoluta mentira. ¿Y qué hizo Jesús? Eso nos lleva al punto número 4 en esta mañana. El Mesías inocente. Versículos 60 a 62. Dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? El sumo sacerdote está admirado, está sorprendido, está atónito, con la reacción de Jesús. Y en cierto modo también está hasta confundido. Él no puede creer que este hombre esté ahí callado. Dice el versículo 61, mas él callaba y nada respondía. Acusación tras acusación, cada una de esas acusaciones falsas, mentiras, tergiversaciones, calumnias.
Y él estaba ahí callado, sin decir nada. Hermanos, el sumo sacerdote sabe que todas las acusaciones contra Jesús son falsas, son puras mentiras. Y siendo este hombre, siendo Caifás, un corrupto y perverso, hermanos, es fácil concluir que no es la primera vez que usa testigos falsos contra un acusado inocente para lograr obtener lo que desea. Esta era una práctica habitual entre esta gente corrupta que estaba a cargo del Sanedrín. Y este Caifás sabe muy bien cómo reacciona un hombre natural ante acusaciones falsas contra su persona. El sumo sacerdote conoce muy bien su juego de mentiras y sabe cómo hacer que el acusado inocente caiga en la trampa. Esto era un trabajo de rutina para Caifás. Él sabía qué decir, qué hacer, a quién sobornar, a quién pagarle, para incluso condenar a un inocente. Pero Jesús calla. Él no abrió su boca, cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7. Él no abrió su boca. Como oveja delante de sus trasquiladores, fue entregado a la muerte. Debemos entender, mis hermanos, que a Jesús lo respalda la verdad. A Jesús lo sostiene la voluntad del Padre. Y es que si Jesús hubiera querido apelar, habría ganado el juicio. La ley, la justicia, la tradición le favorecían ampliamente. Él era inocente. Jesús pudo haber apelado. Jesús pudo haber protestado. Jesús pudo haber exigido una revisión de su caso. Y habría sido válido, hermanos. Habría sido completamente legal. Habría sido legítimo. Jesús habría ganado este caso en la corte. Cualquier abogado hoy día hubiera dicho, era fácil ganar ese caso a favor de Jesús. Todo lo que estaba sucediendo violaba los requerimientos de la ley, tanto judía como romana, violaba las tradiciones establecidas por el mismo Sanedrín en el Misná. Todo estaba siendo obligado, había sido capturado de noche y no podían haberlo capturado de noche si lo querían enjuiciar. Lo habían amarrado y lo habían golpeado ya. Porque si leemos en Juan capítulo 18, cuando Jesús está frente a Anás, como él no responde nada, lo abofetean para que hable. Y Jesús dice, ¿por qué me golpean? ¿Por qué no hablan con los testigos y a ver qué encuentran? Todos los derechos que Jesús tenía y de los cuales él podía encontrar un respaldo, habían sido atropellados completamente, violados por completo. Pero recordemos, hermanos míos, que el enfoque de Jesús no está en que la ley humana lo salvara. El enfoque de Jesús no está en que sus tradiciones lo libraran, sino que en la voluntad de Dios, Jesús quiere cumplir hasta la última letra de lo que está escrito acerca de él. Y hermanos míos, hay que aprender a esperar en Dios. Hay que verdaderamente trabajar, ejercitar fe en Jesucristo para confiar y esperar en Dios. Esperar en la voluntad de nuestro Dios soberano. Esperar en Dios no es otra cosa sino hacer lo que está escrito y dejarle los resultados a Dios. Eso es esperar en Dios. No es cruzarse de brazos y a ver si del cielo nos va a caer la bendición. No, mis hermanos, es ir a la Escritura, hacer lo que Él ha dicho y confiar en que los resultados le pertenecen a Él. Él se va a encargar de hacer lo que es mejor. Él se va a encargar de mis peleas, de mis batallas, de mis conflictos. Lo que me corresponde a mí es hacer lo que Él ha dicho. Y confiar cuando voy a la palabra y hago lo que el Señor me ha ordenado. Y confío en que los resultados Él los producirá. Hermanos míos, estoy mostrando fe en Jesucristo. Hacer lo contrario es precisamente incredulidad. Es precisamente acusar a Jesús de mentiroso. Eso dices tú, Señor, en tu palabra, pero sabes una cosa, no te creo. No te creo. Eres un mentiroso. Mejor voy a hacer las cosas a mi manera. Hay que aprender, hermanos míos, a esperar en Dios. Salmos 40, versículos 1 al 3, dicen lo siguiente. Pacientemente esperé a Jehová.
pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Tú quieres que el Señor se incline a ti y oiga tu clamor, hermano, hermana? Espera pacientemente al Señor. Versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Te das cuenta que el salmista presupone el hecho de que sus pasos andaban mal? Por eso es que estaba así. Pero esperó en el Señor le oyó, el Señor se inclinó a él. Y entonces el Señor lo puso sobre la roca y enderezó entonces sus pasos. Versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Y miren qué impresionante. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Tus pruebas, tus luchas, tus aflicciones, cuando son esperando en Dios, esperando que el Señor haga, y cuando Él haga, no solo será un gozo para ti que levantará alabanza y tus labios se llenarán de adoración al Señor, sino que otros mirarán eso y entonces dirán, ¿qué hacen esos para vivir así? ¿Cómo le hacen aquellos para vivir como viven? ¿Por qué ellos son así? ¿Qué diferencia hay entre esos y yo? Y entonces ese es el momento, hermanos míos, en donde decimos, es que no soy yo, es que es Cristo en mí. Es que no es en mis fuerzas, es que es la gracia de Dios, es que Él lo está produciendo en mí. Yo solo esperé pacientemente, obedecí la voz de mi Salvador y Él ha hecho como ha querido. Y todo lo que Él ha querido es bueno porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hermanos míos, debemos en realidad venir al Señor y aprender a esperar en Él. Vean a Jesús, hermanos míos. Vean a Jesús en este texto, con todo a favor para protestar. Él callaba. Con todo para quejarse, con todo para empezar a hablar en contra de los sacerdotes, en contra de este Sanedrín judío. Él pudo haber apelado y no lo hizo. Está confiando completamente en su Padre. Y es viernes. Fue arrestado, está siendo enjuiciado, será condenado y será colgado y será muerto en la cruz, sí. Pero esperemos en Dios. Esperemos en Dios a ver qué pasa el domingo. A ver qué pasa el domingo. ¿Cuál es el plan de Dios en la muerte de su Hijo? Hoy es viernes y muchos están en viernes. Muchos están pasando su viernes. Y les gustaría que llegara el domingo. Pero no podemos llegar al domingo, hermanos, sin primero pasar por viernes y por sábado. Para llegar al domingo, hermanos míos, hay que hacer la voluntad del Padre. Solo haciendo la voluntad del Padre es que entonces el Señor restaura aquello que está roto, aquello que está despedazado, aquello como el cuerpo de Jesús fue atravesado, molido, despedazado completamente y puesto en la tumba, el Señor con poder lo resucitó al tercer día. Y no solo eso, no solo que lo resucitó para devolverle aquel cuerpo que tenía, hizo de él un cuerpo glorioso. Hermanos, pero hace falta fe para hacer esto. Hace falta verdadera fe para poder hacer esto. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y hermanos, que no entre en tu corazón ningún tipo de fascinación malsana por defender tu propia honra, tu prestigio, lo que dirán de ti, lo que tú quieres, tu comodidad. No, mis hermanos, esforcémonos por hacer la voluntad del Señor. Jesús cayó teniendo todo el derecho de hablar. Y miren qué es lo que dice Salmos, capítulo 39, versículo 1. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. La realidad es que la Biblia enseña mucho más acerca de callar que acerca de hablar para defenderse. La Biblia constantemente habla de que se defiende mejor aquel que calla que aquel que abre la boca. Aquel que abre la boca y levanta la voz no tiene nada importante que decir.
Pero aquel que calla espera en el Señor. Aquel que calla y que su confianza está puesta en Cristo, está esperando a que Cristo haga la obra. Proverbios capítulo 10, versículo 19, dice así: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando abres la boca, amado hermano, amada hermana, cuando abrimos nuestra boca, sobre todo, cuando el abrir de nuestra boca ha sido motivado por el deseo de la carne, esas palabras que dijiste no van a poder entrar de nuevo ahí. Van a ocasionar algo. Y eso que van a ocasionar, si es en la carne, es solo destrucción. Nada más. Es mentira que haciendo las cosas en tu voluntad y en la carne, en realidad vas a poder resolver algo. Solo la palabra del Señor tiene poder para restaurar. No tus ideas, no mis ideas, no filosofías, psicologías, no cosas que se dicen en el mundo, no modas, solo la palabra del Señor. Proverbios capítulo 11, versículo 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Hay que saber ser prudentes, hermanos. Y como dije, el Señor nos ha mandado a hablar el Evangelio. Pero al momento de defendernos, al momento de tratar de alguna manera de que una injusticia sea revertida a nuestro favor, hermanos míos, la Biblia enseña mucho más cosas acerca de callar. ¿Y qué es lo que hay que hacer para callar? Bueno, pidámosle al Señor la gracia para imitar a Cristo. Pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu para poder hacerlo. Pidamos paciencia. Alguna vez escuché, no sé si a usted le ha pasado igual, que no debemos orar por paciencia. Que porque cuando uno ora por paciencia, entonces el Señor manda pruebas a tu vida. Y como uno no quiere pasar por las pruebas, no pidamos paciencia. Hermanos míos, insensateces. El Señor nos manda a que oremos por el fruto del Espíritu en nosotros. Y una de las características del fruto del Espíritu es la paciencia. Hay que ser pacientes. Pidámosle al Señor que nos llene de su gracia para aprender paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe. Pidamos ese fruto del Espíritu, hermanos míos, en nuestras vidas. Porque no se puede hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo que inspiró la voluntad de Dios y nos la reveló en la Biblia. Es imposible en tu carne hacer la voluntad de Dios. Romanos capítulo 8 nos enseña que los que andan en la carne no pueden agradar a Dios. No se pueden sujetar a la voluntad de Dios. Es imposible para ellos. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu de Dios en ellos. Necesitamos el Espíritu de Dios para entonces poder hacer esa voluntad, para poder andar en esos caminos que Él preparó de antemano para que andemos en ellos. Si Jesús hubiera querido apelar, habría ganado el juicio, hermanos. La ley, la justicia y la tradición le favorecían. Todo le favorecía a Jesús para ganar. Pero Él no hizo eso. Y continúa el texto, hermanos. Y es que aunque Jesús ciertamente será condenado a morir en la cruz, de ninguna manera será colgado en ese madero producto de los falsos testimonios. Jesús será condenado y morirá en la cruz por decir la verdad. Ninguno de los testimonios falsos que se dijeron esa noche en ese juicio llevaron a Jesús a la cruz. Lo que llevó a Jesús a la cruz es haber dicho la verdad. Jesús no cae en el juego de mentiras del sumo sacerdote. Caifás ahora queda, aún en este instante, no solo sorprendido, no solo atónito, no solo confundido, sino que queda bajo completo dominio de Jesús. De tal manera que para Jesús declarar la verdad obliga con su silencio al sumo sacerdote a hacerle una pregunta, a cuestionarlo. Recordemos de nuevo el martes, hermanos, Jesús con sus preguntas los callaba, porque recuerden que Jesús contestaba preguntas con preguntas. Con preguntas Jesús dejaba callados a estos ancianos y a estos fariseos, a estos ancianos de la ley y todos estos. Pero el viernes con su silencio los hace preguntar.
Jesús hace como a Él le place, con quien Él le place, para cumplir la voluntad del Padre. Y dice el versículo 61, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? Esto es, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Esa expresión, el Hijo del Bendito, significa el Hijo del Eterno, el Hijo del Todopoderoso, el Hijo de Dios. No un Hijo de Dios, sino el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. En otras palabras, Caifás le está preguntando a Jesús, ¿eres tú Dios, el Hijo encarnado? ¿Y qué va a responder Jesús, hermanos míos? ¿Qué va a decir Jesús ante semejante pregunta? El tamaño de esa pregunta es la cosa más grande que alguien le puede preguntar a otra persona. Y solo Jesús puede responderla correctamente. Ahora sí, que cierren la boca a los testigos falsos, que se calle Satanás, porque Dios va a hablar. Y en medio de la perversidad de lo que ocurre en esta noche, bajo la potestad de las tinieblas, las palabras de la boca de Dios resplandecen en los bellos y puros labios de Jesucristo, el Hijo Eterno. ¿Eres tú el Mesías prometido, el Hijo del Bendito? Versículo 62. Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta es la respuesta que da Jesús. Jesús no solo responde de manera afirmativa, sino que se identifica a sí mismo como el Dios encarnado y declara, afirma y proclama su naturaleza como soberano Rey del cielo y la tierra por la eternidad, al citar en su respuesta Daniel capítulo 7 versículos 3 y 14, combinado con Salmos 110 versículo 1. Esta es la respuesta que está dando Jesús. En Daniel capítulo 7, leemos en los versículos 3 y 14 la visión que tuvo Daniel. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, este es Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y atención, se está hablando de Jesús aquí, mis hermanos. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto lo combina Jesús con Salmos capítulo 110 versículo 1. Vean cómo Jesús conoce la escritura al pie de la letra. Y en su respuesta ahora dice, Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y atención a esa parte. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, Caifás sabe lo que Jesús está respondiendo. Este hombre sabe también la escritura de memoria. No tiene el espíritu para que sea transformado de acuerdo a la escritura y venir a Cristo, pero conoce la letra, conoce el versículo y entiende perfectamente lo que Jesús está diciendo. Y hermanos, esta es la aplicación de la respuesta de Jesús en este versículo a la vida de Caifás. Es como que Jesús dijera, Caifás, estamos frente a frente hoy. Y en esta noche yo soy el acusado y tú eres el juez. Eres un juez corrupto y yo un acusado inocente. Pero llegará el día en que estemos cara a cara de nuevo, Caifás. Y en ese día el juez seré yo y yo soy juez justo. El acusado serás tú y eres un corrupto asesino. Eres culpable de homicidio contra el Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy.
yo soy Dios encarnado y veréis al Hijo del Hombre y me veréis y estaré sentado en el trono a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Hermanos míos, esta es la aplicación de este versículo en la respuesta de Jesús a Caifás, pero también es la aplicación de este versículo a la vida de todo aquel que rechaza a Cristo. Y voy a hacer esto muy directo y muy personal. Si tú estás aquí sentado, si tú estás aquí sentada, si estás escuchando este mensaje y tú no tienes fe en Jesús, si tú has rechazado a Jesús, esto es lo que está diciendo el Señor. Que un día estarás delante de su trono y Él será el juez y serás hallado culpable. Fuera de Cristo serás hallado culpable. Sin fe en Jesús, Jesús será el juez que te sentenciará justamente por tu culpabilidad. ¿Por qué rechazas a Cristo? Piensa en eso. Si tú no estás en Cristo hoy, si en esta mañana tú no eres cristiano, ¿por qué rechazas a Cristo? Dame una razón por la cual tú rechazas a Cristo y yo te voy a decir la primera mentira que ha salido de tu boca contra Cristo. Porque sea la respuesta que quieras dar, lo que des como respuesta es una acusación contra Cristo y es falsa. Porque nadie puede dar una respuesta contra Cristo y decir que por eso tú no te vas a someter a Él o tú le rechazas. Eso es falso. Y un día, si mueres en ese estado, si mueres sin fe en Cristo, los papeles se invertirán, la acusación será en contra tuya y esa acusación será verdadera. Mientras que todo aquel que rechaza a Cristo tiene razones, acusaciones falsas, si muere en ese estado, Jesús te acusará justamente y con verdad. Y no habrá manera de librarse de ese juicio. Ahora veremos, hermanos míos, en los versículos finales, 63 a 65, el veredicto mortal. ¿Qué es lo que sucedió después de que Jesús declara, proclama, dice, sí, yo soy Dios encarnado, soy el mismo Mesías prometido? Dice el versículo 63 y el 64. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Rasgarse las vestiduras, hermanos míos, era una costumbre judía con la que se expresaba de manera pública pena, tristeza, indignación o afrenta. Lo que hacía la persona es tomar la solapa de su túnica y romperla. Al hacer esto de manera pública, él expresaba esta indignación, esta afrenta contra él, pero también tristeza en algunos casos, a veces pena. Y lo interesante es que en Levítico capítulo 21, versículo 10, el sumo sacerdote no tenía, hermanos míos, permitido hacer esto. No tenía permitido rasgar sus vestiduras. Levítico 21:10 dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Pero como dije, todo lo que estaban haciendo rompía las leyes, tanto de la Torá como del Misná, como las tradiciones. Todo estaba siendo hecho de manera ilegítima. En ese momento, al él rasgar sus vestiduras, si hubieran seguido la ley como es debido, paraban ese juicio. Porque ahora el sumo sacerdote acaba de violar la ley. Acaba de violar la Torá. Pero no le importó. Dice él, no necesitamos de testigos. No tenía ninguno de todas maneras. Todos eran falsos. Entonces él dice, perfecto, porque ni siquiera necesito testigos. Dice él, habéis oído la blasfemia. Y esto es Levítico 24, versículo 16. El que blasfemar el nombre del Señor ha de ser muerto.
toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Fíjense cómo, hermanos míos, Levítico 21 no está lejos de Levítico 24. Y sin embargo, claramente a Caifás se le acordó el capítulo 24, pero olvidó el versículo 21 y rasgó sus vestiduras. Y es que así es, hermanos míos, aquel que no es cristiano y a conveniencia agarra la Biblia para decir, pero es que yo leí en la Biblia. Sí, tú leíste en la Biblia, pero ya leíste esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Así pasa muchas veces, hermanos, cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos justificar nuestras acciones buscando por ahí en la Biblia a ver qué dice, que diga, sí puedo hacer esto. Estoy bien delante de Dios aún. Pero no es así como se lee la Biblia. La Biblia se lee completa. Y así como Caifás, hermanos míos, estaba sentenciando de blasfemia para darle la condena de muerte a Jesús, así nosotros con nuestra vida y nuestras acciones, cuando vemos lo que el Señor manda e ignoramos eso, pero vamos a buscar a ver cómo sacamos de contexto alguna cosa para decir, estoy bien entonces. Cuidado, estamos señalando y acusando a Jesús de nuevo de ser mentiroso, y Él no lo es. Jesús, hermanos míos, está oficialmente ahora condenado a muerte. Recuerde esto, por decir la verdad. Él solo estaba diciendo la verdad. Ciertamente, si cualquier otro hombre se atrevía a decir algo como lo que Jesús dijo, yo soy, estaba blasfemando. Pero Jesús no, porque Él es Dios, porque Él es el Hijo del Hombre. Y por decir la verdad, hermanos míos, Jesús es condenado a muerte. Dice el versículo 65, y algunos comenzaron a escupirle. No hay nada más bajo y asqueroso, sobre todo entre los judíos, que venir delante de alguien y escupirle en la cara. Porque eso es lo que estaban haciendo. No le escupían, por decirlo de alguna manera, su persona completa. Le escupían la cara. Obviamente, a alguno que quizá no tenía buena puntería que hay en otro lado. Pero el punto es que le escupían la cara. Iban delante de Jesús. Hermanos, imagine esto, el Hijo de Dios, Dios encarnado, amarrado de manos, de pie y callado. Y estos hombres venían tan cerca como podían acercarse de su rostro y lo escupían. Uno tras otro pasaba y lo escupía. Pero no solo lo escupían, dice que le cubrieron el rostro. Tomaron quizá un pedazo de túnica, alguna manta, quizá, no lo sé, hermanos, alguna pequeña bolsa, se la pusieron en la cabeza y empezaron a golpearle el rostro. No lo golpeaban en la barriga o en la espalda, o le daban un golpe en las piernas. A puñetazo limpio le daban a Jesús en el rostro. Y por si fuera poco, a manera de burla, le decían, a ver, profetiza. Esto es, a ver, dinos quién te golpeó. Dinos quién te golpeó de todos los que estamos aquí. Esto es lo que estamos viendo, hermanos míos. Después los alguaciles le daban de bofetadas. Lo escupían, lo golpeaban. Y después venían los alguaciles. Recuerde, los alguaciles son estos judiciales soldados romanos. Y a bofetada limpia le daban y le daban y le daban. ¿Por cuánto tiempo, hermano? No lo sabemos. Pero el punto es claro. Golpear a Jesús, humillar a Jesús, desquitar toda la furia y la ira de hombres pecadores contra el Dios Santo en Jesús encarnado. Y Él no abrió su boca, no se defendió. Este es el inicio apenas, hermanos, del precio que Jesús está pagando por tu salvación y por la mía. Esto es apenas el inicio de su pasión, en donde Él, pudiendo haber hecho y dicho algo, no lo hizo para salvarte, para salvarme, para que nosotros no vayamos a condenación por la fe en su nombre. Y nos atrevemos luego a mirar una ofensa
que alguien nos hace e indignarnos y no hablarle y molestarnos contra ese hermano o esa hermana. Es ridículo, hermanos míos, el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario y en toda su pasión, iniciando en este juicio y antes lo que vimos en Getsemaní, soportando el peso de la condenación, no tiene comparación con cualquier tipo de ofensa que alguien pudiera hacerte. Recuerda siempre esto: cuando eres el blanco de ataques, cuando eres el blanco de mentiras, o aun cuando alguien peca contra ti y tienes la razón, podrás tener la razón, pero no tienes el derecho de indignarte contra tu prójimo. Porque en la cruz Cristo pagó por tus pecados y porque en este juicio Cristo recibió lo que tú merecías. A partir de aquí, todo lo que vamos a ver que va a vivir Jesucristo, lo hizo en lugar nuestro, hasta obviamente llegar a la cruz y morir. Esta es, hermanos míos, la pasión de Cristo. Y aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está aquel con autoridad de mandar a llamar más de 12 legiones de ángeles en su defensa. Aquí está aquel con poder de sanar leprosos, aquel con poder de multiplicar panes y peces, aquel que puede caminar sobre el agua, aquel a quien hasta el viento y el mar le obedecen, aquel que resucitó muertos. Fue entregado como oveja delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Los sufrimientos de Jesús, hermanos míos, en medio de los cuales está, nos permite ver, ya es un despliegue con más intensidad del corazón, el carácter y la persona de Dios. Es en la oscuridad más tenebrosa en la que la luz de la gloria de Cristo brilla con más fuerza. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer los atributos de Dios? ¿Quieres conocer las perfecciones y excelencias de Dios? Entonces tienes que conocer el carácter de Cristo. ¿Quieres conocer el carácter de Cristo? Entonces tienes que escudriñar la Escritura. Y con mucha atención, aún mayor, escudriñar los sufrimientos de Jesús hasta la cruz. En el momento de la peor crisis, hermanos míos, Cristo nos muestra su carácter más divino. ¿Fueron los milagros prodigiosos? ¿Fueron las señales que hizo Jesús extraordinarios? Por supuesto que sí. Pero esto que vemos hoy, su pasión, su sufrir, es más allá de lo extraordinario. Misericordia, perdón, compasión, amor, al entregarse en manos de pecadores para pagar el rescate de tu alma y de la mía. Eso, hermanos míos, es más allá de lo extraordinario. ¿Ves el carácter de Cristo aquí, hermano, hermana? ¿Ves la manera en que Jesús está ahí y el carácter que tiene? ¿Ves cómo Jesús está soportando los padecimientos? Está ahí soportando todo esto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo el Señor? Acompáñenme a Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, mis hermanos, la Biblia nos dice por qué Jesús soportó todo esto. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Esto que vemos en el versículo 3, hermanos míos, en el versículo 4 y 5, es la exhortación a que miremos sus padecimientos. Ahora, antes de estos versículos, el autor de Hebreos nos dice algo muy impresionante. Dice, versículo 2, ¿cómo vamos a hacer esto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, atención, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Esa es la razón por la cual Jesús soporta y sufre, por el gozo puesto delante de él. Hermanos míos, ¡qué gozo!
El gozo del domingo en la resurrección. El gozo de ver a todos aquellos que Él ha venido a salvar y que efectivamente los salvó. Por eso Él soporta. Por eso Él sufre. Porque Él mira más allá de este viernes. Porque mira más allá de la cruz. Porque mira más allá de la tumba. Porque mira la resurrección y todos aquellos que vendrán a ser salvos por su obra redentora. Todos los tropiezos, todas las aflicciones, todos los problemas, hermanos míos, que tengamos por hacer la voluntad de Dios, son el cincel que el Padre usa con amor para formar a Cristo en nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 28, leemos algo que probablemente todos aquí estamos familiarizados. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y note que le leí todo el versículo, porque parece que cada vez se nos va olvidando un poco qué es lo que realmente dice. Muchos dicen es que todo obra para bien. Bueno, esa puede ser tu idea, puede ser tu opinión, pero tu opinión no está escrita en la Biblia. El versículo completo no es todo obra para bien. El versículo completo es: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito. Y ese es su de Dios. Póngale una S mayúscula si quiere para que no se confunda. No es su propósito hablando de la persona. Es su propósito hablando de Dios. Los que son llamados conforme a su propósito. Ahora, ¿qué propósito? ¿Qué propósito persigue Dios en nosotros? Versículo 29 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Atención, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando ves a Jesús en este juicio y todo lo que Él está padeciendo, toda la pasión del Señor, esa es la imagen, ese es el carácter que Dios busca formar en ti y en mí. Ese es el propósito para el cual hemos sido llamados. Eso es lo que Romanos 8:28 significa. El Señor hará que todo lo que hay en tu vida te conforme al carácter de Cristo. Esto no es porque yo tengo metas. Esto no es porque yo tengo sueños. Es que porque yo... No, hermanos míos. Es el propósito de Dios hacer a cada cristiano conforme a la imagen de Jesús. Y este es el carácter que Jesús está mostrando. Y ese es el carácter que el Señor quiere mostrar en ti. Hay muchas personas hoy en día, mis hermanos, que creen que el cristianismo es una religión en donde todo nos va a salir bien. Que el cristianismo es una fe color de rosa. Y quieren buscar su felicidad. Quieren buscar su autorrealización y paz. No, hermanos. Estás equivocado de religión entonces. La paz que el Señor da sobrepasa todo el entendimiento. ¿Por qué? Porque eso presupone que estaremos metidos en problemas y de ahí el Señor, incluso en esas circunstancias, nos dará paz. Estaremos en paz para con Dios. Amén. Eso involucra de manera consecuente que si estamos en paz con Dios, estamos en enemistad con el mundo. Porque el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es falso que vivimos buscando la paz en este mundo. Buscamos la paz para con Dios mientras estamos en una guerra contra el mundo. Vivimos luchando contra el mundo. En un sentido, hermanos míos, el cristiano es una persona que busca problemas, que causa problemas y se mete en problemas. No porque hace lo malo en una sociedad noble, no porque busca hacer lo indebido en medio de una sociedad justa, sino todo lo contrario. Porque el cristiano busca siempre hacer lo que es bueno y justo delante de su Señor en medio de una sociedad corrupta y perversa. Eso te mete siempre en problemas. Eso siempre te va a meter en problemas. Hacer lo que es justo. Aquellos que quieran vivir piadosamente, dice el Señor, ciertamente sufrirán persecución. Y para terminar, hermanos míos, quisiera que veamos qué poder y cuánta gloria de nuestro Señor en todo esto. Qué impresionante es el poder de Dios. Tomar polvo de la tierra
y hacer al hombre. Y este hombre de polvo ser corrompido por el pecado y aún así redimirlo, salvarlo y hacerlo a la imagen de su glorioso Hijo, a la perfecta conformidad de Jesús. ¡Qué poder de Dios, hermanos! Y para finalizar, en esta mañana te pregunto, ¿volverás tú al polvo de la tierra un día o serás hecho la imagen gloriosa de Jesucristo? ¿Estarás vivo en gloria habiendo sido hecho en conformidad a Jesús, a semejanza a Cristo? ¿O simplemente serás polvo que arde para siempre? La diferencia entre una cosa y la otra es esta: fe en Jesús. Fe en Jesús. Solo la fe en Jesús salva. Nada más salva. Solo la fe en Jesucristo. Nadie más puede salvar. Ninguna otra filosofía puede salvar. Ningún otro evangelio puede salvar. Solo Jesús puede salvar. Así que te pido, te suplico, por amor a tu alma, si no estás en Cristo, ven a Cristo hoy. Si no estás en Cristo, ven a Cristo hoy y ahora, porque no tienes tiempo. Y hermano mío, hermana mía, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana y estás siguiendo a Jesús de lejos, si estás a la distancia mirando a Jesús y tú haciendo tus cosas, calentándote en el fuego entre los alguaciles que van a matar a Jesús, salte de ahí ahora. Corre y abraza a Cristo, que Él no echa fuera un corazón contrito y humillado. Ven a Cristo hoy para salvación. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, y gracias te damos, Señor, porque tu Hijo Jesucristo pagó el precio. Te pedimos que tu obra en nosotros, Señor, sea concluida, como tú hablaste, Señor, en Filipenses 1:6, que estamos persuadidos de esto, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, esa es nuestra única esperanza, que tú perfecciones, Señor, esa obra que empezaste. Ayúdanos, Señor, a no desmayar. Ten misericordia de nosotros, Señor. Levántanos, restáuranos. Señor Padre, por favor te pedimos que todo aquel que esté aquí en esta mañana sea lleno de tu Espíritu Santo. Sea lleno de tu gracia, Señor. Que vengas a salvar, Señor, porque eso es lo que tú has prometido. Que por el Evangelio, Señor, vendrán las naciones a postrarse delante de tus pies a adorarte, Señor. Te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.